Hola a todos, buenas tardes, buenas noches, depende de donde nos vean. Vamos a darle unos minutitos para las personas que se han ido conectando. Bueno, darles oficialmente la bienvenida a una nueva entrega de nuestros webinarios. En el día de hoy tenemos un tema bastante interesante eh, sobre adolescencia, cuerpo y autoestima en la distrofia. Eh, y bueno, vamos a comenzar. Disculpen el retraso, hemos tenido unos problemitas técnicos y bueno, parte del deporte, como decimos en República Dominicana. Estas son las palabras de apertura y bienvenida a las 6:30, 6:35. Eduardo Ruiz nos va a dar inicio a su charla Adolescencia, Cuerpo y Autoestima en la Distrofia. Luego de su charla vamos a tener una sección de preguntas y luego un cierre. Les cuento un poquito sobre Eduardo. Él es sexólogo con enfoque educativo, embajador de resiliencia por la UNAM y la Asociación Mexicana de Resiliencia, formado con enfoque en psicoterapias humanistas, sexoterapia, así como trabaja con diversidades. Acompaña a jóvenes y adultos que requieren orientación sobre la vivencia saludable de la sexualidad, así como el manejo de emociones. También es facilitador de talleres, conferencias y charlas presenciales y en línea sobre sexualidad, resiliencia, comunicación asertiva, comunicación no violenta y manejo de emociones. Bienvenido, Eduardo. Ahí está. Muchas gracias, Claudia. Bienvenido. Para nosotros es un honor tenerte aquí en el día de hoy, colaborándonos en nuestra fundación y para nuestras familias también, que tanto necesitan de toda esta información de valor. Así que nada, el escenario es tuyo. Muchas gracias y bueno, para mí pues es un gusto poder estar aquí con ustedes compartiendo y también aprendiendo porque, bueno, considero que pues cada vez que hacemos estos ejercicios, pues también hay un aprendizaje que yo me llevo de todas las preguntas que hacen, de todo lo que comparten. Y bueno, sin duda también cada que trabajamos un tema es meternos a revisarlo y poder irnos configurando de todas estas experiencias. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre la adolescencia del cuerpo y la autoestima en la distrofia. Me voy a permitir compartirles una presentación, creo que ahí está, ¿verdad? ¿Pueden ver la presentación? No, yo no veo. ¿No? Ok, a ver. Intenta ver de nuevo. Ok, Creo que ahora sí lo va a hacer. Sí, ya sí. sí, ahí está. A ver. Ahí está, ¿verdad? Bien, pues bueno, vamos a hablar un poco sobre adolescencia, cuerpo, autoestima en la distrofia. Y bueno, sí quiero iniciar comentando que pues esto no es una receta. Entendemos que cada caso es diferente, tiene sus particularidades y me gustaría iniciar pues de esta reflexión que son puntos que me parecen importante tocar, pero que también entiendo que, insisto, cada caso es distinto, cada caso es particular y se compone o tiene elementos, componentes diferentes que es importante tomar en cuenta para que el acompañamiento pueda ser mucho más asertivo. Y en este sentido, bueno, me gustaría iniciar planteando algunos conceptos que seguramente ya han escuchado. Y el primero es que, ¿por qué estamos hablando de este tema? ¿Por qué hablamos de la adolescencia? Bueno, porque esta llamada adolescencia o pubertad, que viene muy de la mano, porque la adolescencia tiene que ver con todos estos elementos sociales, pero bueno, la pubertad es la parte biológica, esto que nos pasa a todas y a todos, y que lo vivimos distinto dependiendo de ese contexto en el que nos encontremos. Pero bueno, durante esta pubertad, pues bueno, la autoestima es crucial para la seguridad y para la confianza. Elementos que estamos construyendo en estas edades que son importantes y que son significativas porque además nos colocan de una manera diferente en aquellos espacios de los que somos parte, porque seguimos construyendo esto que también llamamos identidad, ¿no? Y entonces, durante esta etapa, pues toca seguir construyendo y bueno, los adolescentes tienen esta posibilidad de ir viendo también habilidades y también de ir viendo elecciones, ¿no? Y en este sentido, bueno, sí quiero retomar esta idea de que las distrofias, como es el caso de la de Duchenne, bueno, pues provocan una debilidad progresiva
de los músculos, algo que ya sabemos, que ya saben, y esto, entre otras cosas, pues afecta la movilidad y en esta etapa, pues todavía más interfiere en la percepción que las o los jóvenes pueden tener de su propia capacidad física. Entonces, además de lidiar con todo esto hormonal que nos pasa, todos estos ajustes y reajustes, pues viene también esta parte emocional, porque volvemos a cuestionar o toca volver a cuestionar sobre pues nuestros cuerpos o sobre los cuerpos y en la etapa de la adolescencia, para la mayoría de las y los jóvenes, es inevitable la comparación, ¿no? La comparación con esto que vemos allá afuera y que de pronto con estas redes sociales, con estos medios de comunicación, pues nos bombardea de una serie de imágenes que a veces nos lleva a estas comparaciones que tienen que ver sobre todo con estereotipos que para la mayoría de las personas, de las y los adolescentes, pues resultan inalcanzables, ¿no? Nos plantean las redes sociales, todas estas nuevas tecnologías, pues una serie de cuerpos y características que nos llevan a una parte aspiracional que para la mayoría de las personas son inalcanzables. Y si sumamos a esto que podemos tener alguna condición o alguna situación de discapacidad, ¿no? Pues bueno, se vuelve mucho más complicado, porque una pregunta recurrente para muchas de estas personas es, ¿por qué yo no puedo ser? ¿Por qué no puedo tener? ¿Por qué no puedo estar de una manera determinada? Y, y eso pues genera mucha angustia, genera mucha ansiedad y puede empezar a tener como una serie de repercusiones. Todo esto lo digo en el puede, en el posiblemente, como cosas hipotéticas, porque, insisto, no para todas las personas aplica de la misma manera. Entonces, de ninguna manera quiero aseverar que todas las personas tienen el mismo camino o el mismo recorrido. Insisto en lo que mencionaba al principio, más bien se vuelve particular de acuerdo al contexto, pero en términos generales son algunas de las cosas que podrían estar sucediendo. Bien, y en este sentido también me parece que es importante tocar o tomar tres puntos. Uno, la pubertad, que es esta etapa de cambios hormonales y físicos, además acelerados, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Desde que entramos a la pubertad, va dependiendo de muchas cuestiones, incluso hasta geográficas y de contexto. Pero bueno, esta etapa podría estarse dando a partir de los 10, 11 años, en algunos casos quizá 12, y nuestro cuerpo se empieza, llamémoslo como, a preparar, entre comillas, para todos los cambios que le vienen. Sin embargo, esos primeros cambios no son perceptibles y más bien de pronto ya hay cosas que empezamos a notar, como estas manifestaciones, digamos, como de la parte hormonal y nos empieza quizá a cambiar la voz, nos empieza a salir vello donde antes no había, empezamos a tener algunas manifestaciones, ¿no? Quizá en el caso de los varones como podrían ser las erecciones, en el caso de las mujeres el inicio de los periodos menstruales, etcétera, etcétera. Vienen una serie de cambios que podemos ver con este tipo de ejemplos de manera más clara. Sin embargo, nuestro cuerpo tiempo antes ha empezado a prepararse para esos cambios. Y entonces pareciera que todo es acelerado, viene esta etapa de querer entender qué nos está sucediendo, porque cambia toda nuestra percepción, todo esto que podemos pensar de nuestro entorno, incluso nuestro cuerpo, como lo habíamos visto antes, empieza a tener algunos cambios y a veces resulta pues impactante para las personas y también querer entender qué es lo que pues, está pasando. Y aquí hago un paréntesis de que por eso es importante la educación sexual. Cuando hablamos de educación sexual, nos referimos, entre otras cosas, a poder aprender y entender que en nuestro cuerpo hay una serie de cambios a lo largo de distintas etapas de nuestra vida, ¿no? Hay de pronto este concepto malentendido de que si la educación sexual tiene que ver exclusivamente con el ámbito de lo erótico y no es así. Educación sexual también es poder entender que en nuestro cuerpo van a haber algunos cambios
y que esos cambios son parte de un proceso. Entonces, estos cambios o muchos de esos cambios los podemos ver en la etapa de pubertad, ¿no? Estos cambios, decíamos, hormonales y físicos que se presentan de pronto de manera acelerada. Y bueno, hay un impacto también de la distrofia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la debilidad, existe una debilidad progresiva y genera entonces una desconexión entre el cuerpo deseado y el cuerpo funcional. Un poco lo que ya platicábamos hace rato. Tengo un cuerpo que le puedo encontrar de pronto muchas virtudes, pero también de pronto muchos defectos, ¿no? Y mucho más cuando, y digo defectos entre comillas, porque nos puede pasar a todas las personas. Y más cuando ese cuerpo lo empiezo a comparar con esto que decíamos hace rato, estos ideales o estos estereotipos que me presentan las redes, porque pues de pronto no hay manera, ¿no? Y también entender que eso que vemos no siempre es real, ¿no? Y más ahora con esto de la inteligencia artificial, que podemos encontrar cuentas que son exclusivamente de inteligencia artificial, pero parece una persona real. Y entonces vemos a aquellas personas altas, delgadas, con cuadritos, todo cuerpo tonificado, y no son reales, ¿no? Incluso el de personas, digamos, reales, que las vemos casi perfectas, bueno, también hay una serie de filtros y de elementos que se ponen ahí para parecer algo nuevamente deseado y no necesariamente algo que se es. Entonces, empieza a existir esta desconexión. Y esto nos puede pasar además a cualquier persona, sobre todo en esta etapa, decíamos, de adolescencia, en donde seguimos construyendo pues esto a lo que llamamos identidad, ¿no? Y aquí también se presenta otro elemento que es la visibilidad de la condición. Es decir, en el caso de las personas que tienen alguna distrofia, pues está el uso de ayudas técnicas, como es el caso de sillas de ruedas, de órtesis, y esto además redefine la imagen pública del adolescente. Es decir, yo quiero verme de una manera, pero me veo de esta y luego tenemos la percepción de que la gente además nos ve de otra manera, ¿no? Entonces hay que lidiar entre eso que quiero, eso que soy y eso que creo que perciben las y los demás. Y en ese trayecto o en esas tres, llamémoslas como estaciones, pues pasan un montón de cosas, ¿no? Porque por un lado está esta sensación de yo quiero estar de esta manera o quiero tener esto y no lo tengo y puede haber ahí una sensación quizá de menosprecio para nosotras o nosotros mismos, de depresión, pero luego cuando nos vemos de una manera diferente y además hay la visibilidad de esa condición, pues también puede haber una serie de ideas alrededor de esa imagen que tenemos y en muchas ocasiones son ideas que no suman a una parte o a un aspecto emocional. En este sentido, bueno, ¿qué es importante también que podamos tomar en cuenta? Bueno, aquí se nos fue una diapositiva, pero a ver, déjenme ver por qué se atoró. Ok, que nos lleva a pensar en la imagen corporal, ¿no? Y esta imagen corporal, pues, es una construcción mental influenciada por emociones, por cultura y comparaciones sociales. Esto que ya habíamos comentado, ¿no? Y entonces hay esta idea de cómo quisiera verme o de cómo incluso debería verme. ¿No? Porque pues esta parte social, sobre todo de las redes y demás, a veces resulta muy avasalladora, ¿no? Son muchas ideas que nos van llegando, son muy demandantes porque hay estereotipos que pareciera que debemos cumplir y cuando no los cumplimos, pues viene también de pronto esta idea de no pertenencia, ¿no? O esta idea de no ser suficiente. Y esa es sobre todo la parte en la que podemos trabajar o en la que podemos acompañar. Hay un riesgo de dismorfia. ¿Qué quiere decir esto? Hay un foco excesivo en estas diferencias físicas, es decir, entre aquello que veo y que quisiera ser o tener y entre lo que soy. ¿No? Y entonces esto pudiera incluso llevarnos a un trastorno, ¿no?, dismórfico corporal, es decir,
empezamos a vernos incluso no como somos, sino además con una serie de cuestionamientos, con una serie de etiquetas que nos vamos colocando nosotras o nosotros mismos, o en algunos de los casos, pues que también nos han colocado, ¿no? La gente, sobre todo en redes sociales, por ejemplo, suele ser muy cruel, ¿no? Y entonces, lo primero que tenemos son una serie de comentarios, de críticas, y eso puede afectar también mucho o afecta mucho la autoestima de la persona que está siendo criticada. Y en este sentido, entonces, hay un foco excesivo a estas diferencias. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? Que nos podemos centrar mucho en aquello que desde nuestra percepción o desde la percepción de la persona no está bien, no es correcto, está mal, se ve mal, etcétera, etcétera. Y entonces dejamos de centrarnos en lo que tenemos y nos centramos en aquello que no tenemos. Uh-huh. Y eso pues genera una gran sensación de vacío, ¿no? Porque empieza esta idea de yo quisiera esto, quisiera esto, quisiera esto, quisiera esto, y resulta que de todo eso que tengo, de que todo eso que quiero, perdón, pues no tengo nada, ¿no? Entonces hay una sensación de vacío, de no ser suficiente, y por supuesto que esto impacta en la parte emocional, impacta en la autoestima, impacta en incluso en la forma de relacionarme con otras personas. Hay quienes empiezan a tener cierto temor o vergüenza en salir a espacios públicos, se busca cubrirse lo más posible porque hay esta creencia que van a ver todos esos defectos que yo ya asumí que tengo, ¿no? O todas esas cosas que no me gustan y que asumí que las poseo, todas esas cosas que están mal, y también esta idea de no cumplir con lo que creo que la gente espera, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con este foco excesivo. Y esto nos puede, decíamos, llevar a un trastorno dismórfico. Es decir, incluso puede suceder que al vernos en un espejo, pues nos encontremos un montón de cosas que según nosotras o nosotros no están bien. Uh-huh. O no nos gustan. Esto lleva sobre todo entonces a causar una ansiedad y una depresión. Vamos a ver que aquí algo que sucede es esto que ya comentábamos hace un momento y que lo vamos a llamar el espejo social y que tiene que ver con este impacto de las redes sociales y los estándares de belleza que nos establecen que son poco realistas. Entonces, cuando yo me estoy constantemente comparando con aquello que quisiera ser, que quisiera tener, como quisiera verme, pues difícilmente para, digamos, todas las personas, pues difícilmente tenemos estos estándares, ¿no? Porque a veces no solamente es la parte física, sino también hay un impacto en el estilo de vida, por ejemplo, ¿no? Y entonces vemos gente que pareciera en redes sociales va logrando muchas cosas, va teniendo muchas cosas, y cuando lo comparamos con nuestra realidad, pues hay un abismo o hay una diferencia importante. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este sentido? Pues que tenemos desafíos psicológicos, ¿no? Por un lado, se presentan estos sentimientos de aislamiento, algunos sentimientos incluso de soledad. No queremos interactuar con otras personas porque lo que nos antecede es esta idea de cómo nos están viendo, ¿no? De que también esas personas que nos vean van a identificar en nosotras o en nosotros todos estos defectos o estas cosas que están mal en nosotros y que las asumimos antes de saber si es así realmente, ¿no? Hay un duelo entonces también por la pérdida progresiva de funciones físicas, motoras y de otra índole, ¿no? Cuando hablamos de un duelo no necesariamente es cuando una persona se nos muere, ¿no? Que es generalmente como lo vemos. Un duelo lo vamos a vivir siempre que tengamos una pérdida de eh, puede ser un duelo por un trabajo, por haber perdido un trabajo, puede ser un duelo por haber perdido quizá una amistad y eso no y la persona puede seguir viva, pero ya no está en nuestra vida, por el término de una relación de cualquier tipo y puede haber muchas formas de duelo. Una de esas formas de duelo es esta pérdida
que puede ser progresiva, por ejemplo, de algunas funciones, ¿no? O esta pérdida que podemos tener de lo que quisiéramos que fuera nuestro cuerpo de alguna manera determinada y no es de esa forma. Entonces también vivimos un duelo en esa pérdida incluso de esos ideales o de esas aspiraciones que podríamos tener. Y esto genera sobre todo entonces una baja confianza en nosotras y en nosotros mismos. Y esa baja confianza nos lleva también a una baja confianza para la toma de decisiones. Entonces hay muchas cosas que quisiéramos hacer y no nos arriesgamos o podemos empezar a ser más dependientes de otras personas o pareciera que hay un temor constante a la toma de algunas decisiones, a hacer algunas cosas, porque algo que está entonces prevaleciendo es la inseguridad en nosotras y en nosotros mismos. Sobre todo decíamos a partir de esta comparación que fuimos haciendo entre nuestros cuerpos y otros cuerpos, o entre eso que quisiéramos tener y eso que realmente tenemos. Y bueno, ¿qué es importante en este sentido? Bueno, algunas estrategias de fortalecimiento. ¿Qué podemos hacer? Por un lado, una estrategia importante es que pueda existir una comunicación abierta. Es decir, que podamos tener estas redes de apoyo que nos permitan crear espacios seguros para expresar esas frustraciones. Y cuando me refiero a espacios seguros, eh, estoy hablando de estos espacios en donde sé que no voy a ser juzgado, en donde sé que no va a haber un juicio y que puedo externar de manera libre lo que estoy pensando o cómo me estoy sintiendo ante esta situación, ¿no? A veces lo último que queremos escuchar cuando decimos, es que no me gusta esto, es, siempre te quejas, pero está bien, ¿no? A veces lo único que se busca es ser escuchada o escuchado y no necesariamente una respuesta o un juicio que venga aunado al que nos escuche. Otra estrategia de fortalecimiento es enfocarnos en las fortalezas, ¿no? Decíamos, estamos muy acostumbradas o acostumbrados de pronto a ver y pensar en todo eso que no tenemos, todo eso que nos falta o todo eso que quisiéramos ser y que no somos, ¿no? Decíamos sobre todo cuando hacemos este comparativo con esas que parecen vidas perfectas de medios o de redes sociales, ¿no? ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Festejar lo que hemos logrado, ¿no? Festejar nuestros logros y que no dependan exclusivamente esos logros de una capacidad física, ¿no? Entonces, reconocer eso que sí somos, eso que sí hacemos, eso que hemos hecho. Uh-huh. Y que no necesariamente esté vinculado al físico, ¿no? Creo que cuando empezamos a reconocer lo que sí tenemos, lo que sí hacemos, lo que sí logramos, lo que sí somos, entonces también empezamos a reconocer todas las posibilidades de aquello que también podríamos hacer, lograr y tener. Uh-huh. Y bueno, por otro lado, también otra estrategia de fortalecimiento viene con la independencia, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Fomentar que la persona, que el joven, que la joven pueda tomar sus propias decisiones, ¿no? Esto incluye, por ejemplo, decisiones médicas, decisiones personales, siempre y cuando esto sea posible y contribuya al desarrollo, contribuya al bienestar, a una forma de poder afrontar eso que pueda estar sucediendo. ¿Okay? Y vamos a ver. ¿Qué nos encontramos en esta parte? Bueno, que la distrofia es parte de la identidad. Sí es cierto, ¿no? Sin embargo, no es la que define esa identidad por completo, ¿no? Puedo tener ciertas características o ciertas condiciones y esas características, esas condiciones son parte de mí, pero no son solamente lo que es, en este caso, Eduardo, ¿no? Además de esas características, Eduardo tiene otras características, o además de esas condiciones, Eduardo tiene otras condiciones. En este caso, cuando hablamos de la distrofia, es algo que no podemos dejar de lado. Claro que es parte de la identidad, pero no es lo que define a la persona por completo. Y creo que hacer énfasis en esto también es importante porque ayuda a fortalecer esto que hemos comentado de manera previa, ¿no?
Y también es importante trabajar en una imagen corporal positiva, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esto? A partir de la aceptación, ¿no? De pronto es complicado, sobre todo cuando esta parte corporal pues tiene algunas complicaciones, algunas complejidades. Sin embargo, cuando hablamos de aceptación es eh, entender también que es algo que no podemos cambiar, ¿no? Y que aún con esas cosas o con esas posibilidades, hay otras cosas y otras posibilidades que sí están en nuestras manos y que también forman parte de nosotras o de nosotros y que pueden sumar a nuestro bienestar. Esto nos lleva también a hablar de autocuidado, ¿no? Y es lo que podemos hacer para nuestro bienestar, ¿no? ¿De qué manera puedo cuidarme para que independientemente de mis condiciones pueda estar bien? Y hablar de autocuidado es hablar de, por ejemplo, respetar mi tiempo de sueño, tratar de comer lo más saludable posible y rodearme de redes de apoyo que me hagan sentir acompañado y cuando estoy junto a una persona, pues también ser esa red de apoyo para contribuir al autocuidado, ¿no? Y finalmente, pues un mensaje que podríamos llevarnos también es que nuestro valor, o que cada quien podría decirlo como mi valor reside en mi esencia, en mi mente y en mi capacidad de conectar con el mundo desde muchos otros espacios, desde muchos otros lugares, no necesariamente desde el físico o desde lo físico, ¿no? Y bueno, en términos generales, esto es lo que quiero compartir con ustedes esta tarde. Y bueno, creo que quedamos abiertos a el espacio de preguntas si es que las hubiera. Buenísimo, gracias Eduardo. Yo estoy feliz, pero yo siento que esto no fue solamente para nuestros chicos con distrofia, sino para todos, porque yo me sentí identificada con tantas cosas que tú dijiste hoy, que nos sirven a todos, nosotros las madres, los padres, los abuelitos, los hermanos, adolescentes, los hermanos más pequeños de nuestros chicos y chicas con distrofia, pero para nosotros también, porque uno también ve su autoestima un poquito dolida cuando uno ve todas esas imágenes y contenido de personas que no necesariamente nos representan. Por eso una de las preguntas que yo tenía justamente antes de que tú iniciaras fue una de las cosas que me causaban curiosidad, como que cómo uno maneja eso de cuando tú no encuentras en redes sociales personas con las cuales tú te puedes identificar de verdad, que no te representan. Por eso es que a veces dicen, ay, que ahora el mundo está loco, que en todas las películas ponen una persona con silla de ruedas, en todas las películas ponen una persona con discapacidad. Y esto justamente es por donde va. Entonces, ¿qué tú les recomiendas a las personas que se conectan en sus Ujú. redes, en YouTube, y no encuentran a nadie con quien identificarse eh, con lo que están viviendo? Ok. Antes de responder a tu pregunta, voy a hacer un comentario con respecto también a lo que decías en un principio, que nos toca a todas y a todos, claro, porque de pronto decir solamente les pasa a nuestras chicas y a nuestros chicos con distrofia podría hacerles sentir que son una excepción y que están viviendo algo, digo, sabemos que es una Único. condición difícil, pero de verdad nos pasa a todas y a todos. Es decir, si bien esa condición es complicada y tiene sus Ujú, características particulares, no estamos exentas o exentos de sentirnos como se pueden sentir. Entiendo, hay diferencias significativas, pero pues todas y todos de pronto cuando llevamos nuestros cuerpos a estas ujú. comparaciones con estándares de verdad inalcanzables, pues también nos pega, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? Yo creo que hay algunas cuentas, hay algunas personas con Sí, las que podemos identificarnos. Desafortunadamente son las menos, pero creo que algo importante es poder seleccionar cuáles son los contenidos que voy a seguir, ¿no? Si yo tengo ahí un tema aspiracional y me la paso siguiendo a gente que tiene un nivel de vida con un poder adquisitivo súper elevado y se la pasan viajando y entonces pareciera que no trabajan porque su vida está como en otros y yo que tengo que venir a trabajar
mis 8 horas al día o a veces más, quisiera una vida así, definitivamente no lo voy a tener, ¿no? Pero sí puedo seguir a gente que tiene una condición similar a la mía, que Ujú, trabaja, que tiene una familia, que tiene ciertas limitantes de distintos tipos, físicos, ujú, quizá económicos, etcétera, etcétera, y que aún con eso hay algunas cosas que pueden hacer, ¿no? Creo que me daría incluso esta posibilidad de ver también que yo puedo hacer algunas cosas. E incluso cuando somos un poquito más aventadas o aventados, pues de pronto digo, no encuentro gente con la que yo me pueda identificar. A lo mejor yo me aviento a hacer esa punta de lanza con la que exacto, pueda identificar otras personas, ¿no? Entonces, exacto. obviamente es importante tomar en cuenta que, lo decía hace un momento, las redes sociales de pronto son muy crueles y detrás de una computadora y bajo un nombre anónimo pueden poner mil cosas, pero quizá de a poquitos, con algunos grupos, poder empezar a mostrar una forma distinta de, digamos, de estar en redes, que eso es ganar espacios, ¿no? Sí. De estar en otros lugares, que eso es decir, podemos, con otras formas, desde otros lugares, pero también podemos reclamar este espacio que nos toca y que nos pertenece, y que ahí me parece que es un trabajo importante que muchos colectivos han hecho desde distintos temas y grupos, ¿no? Como buscar ser representados o representar eso que en algún momento nos ha dolido o nos duele. Buenísimo. Yo, desde que yo tengo un niño con Duchenne, con distrofia muscular de Duchenne, tiene 10 años, Rodrigo. Y desde que yo recibí el diagnóstico, lo primero que hice fue buscar en redes sociales, primero que otras mamás estaban pasando por lo mismo y quienes habían alzado la voz, pero también otros chicos de edades parecidas, porque a veces ellos mismos tienen Instagram y suben contenido de cosas lindas, cosas difíciles, pero cosas reales y Ujú. vivencias con las que mi hijo se pudiera identificar. Y cada vez que veo un post, hay un chico ahí que me encanta, que siempre se lo pongo, tiene una edad similar y le encanta ver los videos porque le gusta cantar, le gustan los videojuegos, le gusta ver películas, él comparte sus reviews de las películas. Y eso es lo que están viviendo esos chicos, igual que el mío, él y otros más. Entonces, esa representación es muy importante y también nosotras como madres, enseñársela a nuestros niños, porque a veces a ellos no se les ocurre, pero nosotros sí y eso les ayuda como a sobrellevar esta situación que les tocó y que no la podemos evitar. Ujú. Tengo por Sí, aquí, perdón, no, no, continúa. y sobre todo te iba a decir, mencionas algo súper valioso, ¿no? Y que es, no podemos cambiar, pero hay cosas que sí podemos hacer. Y si nos Sí, enfocamos en eso que sí podemos hacer, y de verdad nuevamente aplica para todas y para todos, para ¿no? todos. Sí, o sea, es como, no sé, yo, Eduardo, me encantaría hacer algún deporte que por mis condiciones físicas no están en mis posibilidades. Nunca ha Ujú. estado, ¿no? Pero hay otras cosas que sí puedo hacer y que puedo disfrutar de igual manera. Entonces, nuevamente, la invitación y que no lo digo porque lo tenga resuelto o porque haya una varita mágica para hacerlo, sino porque creo que es un camino que nos toca ir recorriendo e ir aprendiendo poco a poco en qué puedo hacer con eso que sí tengo, ¿no? Y cuesta trabajo, nos cuesta trabajo. Yo hace algunos años jamás hubiera hablado frente a una cámara porque es un tema que yo he trabajado con el paso del tiempo. No sé cómo lo hago, pero el miedo he perdido, ¿no? Entonces, creo que nos toca ir caminando estos caminos que a veces son más fáciles o más complicados, pero que nos dejan ver que hay otras posibilidades. Así mismo, me encanta. Eso nos aplica a todo. De nuevo lo repito y yo misma tengo que ponerlo en práctica. Te voy a hacer dos preguntas en una que se parecen un poquito y siento que puedes tener la misma respuesta y así las dos familias se sienten respondidas. Aquí me dice alguien cómo manejar los comentarios incómodos. Yo también he pasado por eso con mi hijo. Miradas y preguntas de otras personas sobre su cuerpo. Y la otra persona me preguntaba, ¿y cómo puedo poner límites cuando me hacen esos comentarios de, por ejemplo, nuestros chicos toman esteroides, usualmente aumentan de peso? O tienen silla de ruedas en países, por ejemplo, como República Dominicana, donde yo vivo, no es tan común ver gente en silla de ruedas en los
en la escuela, en un mall, en donde sea, la gente se te queda mirando o hasta te aborda y te pregunta, ay, pero qué gordito, ay, pero ¿y por qué está ahí? Ay, ¿por qué tiene tal cosa? ¿Qué le pasa? ¿Cómo pueden manejar primero las familias, pero también los chicos que ya son adolescentes y pueden tener, responder por sí mismos ese tipo de comentarios, miradas o gente inoportuna que hace comentarios sobre su físico? Me parece que no hay una ruta que nos sirva a todas y a todos. Yo lo que diría es que tiene que ver desde el espacio en el que nos querramos colocar. Algo que yo creo es que elegimos o debemos aprender a elegir o debemos elegir las batallas que queremos pelear. Wow, Eh, poderoso, señores. y eso me lleva al tema de los límites que decías o que preguntabas. Para alguien poner un límite puede decir, no quiero hablar del tema, ¿no? Okay. Porque no me gusta, porque no tengo las ganas de hacerlo o porque no puedo, ¿no? Y no puedo porque es Mi algo hijo que me hace duele eso. y me desacomoda. Entonces, eh, Ya. decimos que los límites no los ponemos para afectar a alguien. Los límites los ponemos para protegernos con respecto a algo, ¿no? Para decir hasta dónde alguien puede pasar hacia nuestro espacio, ¿no? Ujú, Físico, pero también emocional. Entonces, yo, por ejemplo, admiro mucho a las personas que optan por el activismo, ¿no? Yo no puedo, de verdad no puedo. O sea, ¿a qué me refiero como con activismo? ¿Sabes? Como ir, luchar, pelear, hacer. A mí me cuesta trabajo. Entonces, de pronto digo, creo que hay un lugar diferente desde donde yo puedo colaborar a las causas en las que creo, pero tengo una amiga a la que respeto muchísimo porque ella es activista en temas de VIH, ¿no? Y se ha ido a espacios de gobierno y se ha ido a hospitales y se ha ido a reclusorios a trabajar con toda esta gente. Y me parece que es un trabajo súper valioso, por ejemplo, que yo no podría hacer, ¿no? Entonces, es una batalla en la que yo elijo no ujú, entrar porque creo que no tengo desarrolladas las habilidades que me permitan sobreponerme a ello. Este ejemplo lo pongo porque si identificamos que no vamos, que no podemos, digamos, y lo voy a decir entre comillas, reeducar a la gente para que entienda mm, esa situación por la que estamos pasando, no tenemos por qué hacerlo. Si yo siento que explicarlo me va a desgastar, me va a generar mm. malestar e incomodidad, y que entonces por tratar de explicarlo en ese momento y de educar y de salir bien librado, me voy a llevar una carga que luego no sé cómo acomodar, mejor Mejor no. contesto clarito y digo, no puedo responderte, ¿no? Y no por una de no puedo incapacidad, simplemente en este momento, o no quiero responderte, Mm, ¿no? sí. No estamos obligados a explicarles a la gente algo que porque les llamó la Ah, curiosidad o no, viene y nos ujú, pregunta. Entonces, eso, si creemos, por otro lado, o estamos, o queremos, si creemos o queremos, hacer conciencia, reeducar y hacer visible, me parece entonces que la visión empieza a ser que cada uno cada una de esas preguntas puede ser una posibilidad para contribuir a eso que me he planteado como un objetivo, ¿no? Entonces, por eso digo que no hay una ruta, que más bien va a depender de lo que cada persona quiera hacer y cómo se quiera colocar ante una situación determinada, ¿no? Porque recordemos que tenemos la buenísimo. libertad de decir, sí, te lo explico o no te lo ¿O explico. no? Sí lo visibilizo y lo hago público o lo vivo en mi intimidad, ¿no? Y cualquiera de esas elecciones Es válido. es válida, es buena, está bien, ¿no? Porque, ojo, aquí lo importante es buscar nuestro bienestar con respecto a eso. Y no es egoísta, porque con eso no le estamos haciendo daño a nadie. No, para nada. Al contrario, nos estamos cuidando nosotros. Me encanta, mira, es una Autocuidado. óptica que no, que no había visto, porque yo me llevo la batalla donde quiera que vamos, aquí de nuevo.
con el tema de las sillas de rueda, de que la gente se queda mirando, le preguntan directamente al niño, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás ahí? Entonces es como una pregunta incómoda que a veces no están esperando la Ujú. pregunta y es un poquito impactante, sobre todo para un niño o adolescente que ni siquiera saben todavía cómo colocar sus emociones en el lugar adecuado, no saben ni siquiera qué está pasando a veces, no saben que tienen un diagnóstico a veces también. Y bueno, Claro, no es fácil. sí, no, no es fácil. E incluso cuando decidimos si, digamos como, si lo quiero hacer visible, si lo quiero explicar, eso no quiere decir que lo quiera explicar siempre que me lo pregunten, ¿no? Exacto. A lo mejor hoy algo pasa y no tengo el ánimo, las ganas de hacerlo. Se vale decir que no. ¿No? Buenísimo, me encanta, es válido, señores, ya saben. Y por último, ¿qué mensaje le darías a un adolescente con distrofia que siente que su valor depende solamente de lo que su cuerpo puede o no hacer? Ya para que nuestras familias se lleven ese mensajito. Que, que yo creo que nuestro valor está colocado en todo lo que somos y no solamente en uno de nuestros aspectos. ¿No? Es decir, lo ponemos hace rato en el texto que presentamos. Nuestros cuerpos no nos definen, ¿no? No nos define nuestro género, no nos definen nuestras preferencias, no nos define un grado académico, no nos define un color de piel, no nos define algo en particular. Somos eso y muchas otras cosas, Mm. ¿no? Entonces, somos personas que tenemos gustos, intereses, habilidades, capacidades, sentimientos, ¿no? Somos personas que pueden relacionarse con otras personas desde muchos lugares, desde muchos espacios, desde muchas formas de ser y estar. Y me parece que siempre es importante poder vernos como una totalidad y no como una parte, como un fragmento, ¿no? Y además una totalidad en la que cada una de nuestras partes, de nuestras formas, de nuestras condiciones, tiene un lugar, ¿no? Igual que las demás partes. ¿No? Entonces, Buenísimo. vernos en... Definitivamente me encanta. A mí me ha encantado esta charla, me ha encantado este taller. Yo no tengo cómo agradecerte que nos dediques este rato para educar a nuestra comunidad, para nutrirnos y con tantas cosas que están pasando en el mundo y que uno ve todos los días, tener este ratito como de aterrizarnos a lo que de verdad importa. ¿Dónde pueden encontrarte nuestras familias si quisieran contactarte, asesorarte contigo, redes sociales? ¿Cómo pueden hablar más contigo ya de su caso particular? Ok, podría ser a través del correo electrónico. La verdad es que redes sociales las manejo muy poco, pues, un poco por lo que hemos estado platicando, Claro, pero me pueden mandar un correo y con gusto podemos ir checando algún tipo de videollamada o algo un poco más, claro, digamos, personalizado porque personalizado. Insisto, creo que cada uno Caso. de estos casos es diferente, ¿no? Y entonces, al ser incluso personas diferentes, pues también nuestras necesidades, nuestras características y nuestras condiciones son diferentes. Y entonces me parece que es justo desde ese lugar, desde donde lo debemos ver. Y bueno, a ver, les doy por aquí el correo electrónico. Bueno, es Buenísimo. de Acari, nada más déjame. Lo, Sí, ok, no, y también recuerden que vamos a tener este webinario transmitido a través de YouTube. Igual le podemos dejar ese correo electrónico en la descripción del video. Así pueden consultarlo y agendar una cita con Eduardo para que traten su caso particular o el caso de sus chicos ya personales. Y sí, así pues pueden tener más información más personalizada porque cada quien, ¿verdad? sí, pues el correo es Ajá. eduardo arroba teacarifoundation.org, ¿no? Y a través de ese medio, Bueno. con muchísimo gusto.
Buenísimo. Gracias nuevamente. Voy a hacerle algunos recordatorios a todos. No olviden contactarnos por redes sociales, @ de Acari Foundation. También pueden escribirnos un correo electrónico, ya sea con preguntas para Eduardo, preguntas, consultas, etcétera, en el correo info@acarifoundation.org. También pueden visitar nuestro sitio web donde pueden encontrar muchísima información en español sobre distrofia muscular, enfermedades raras, innovaciones médicas, etcétera, en la fundacionacari.org. También pueden escribirnos a través de nuestro WhatsApp en horario de oficina de lunes a viernes de 9 a 6 p.m. hora central al 1-210-630-5451. Y recordarles que esto va a estar en YouTube, así que lo pueden consultar cuantas veces quieran. Gracias nuevamente, Eduardo, por acompañarnos hoy. Gracias a todos por conectarse, asistir y sus preguntas. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.